Amigos de Tu Casa TV, el día de hoy es muy especial. Decidimos hacer esta charla con una de las figuras más importantes de la movida del rock en español en los 80s y con una carrera y trayectoria en solitario fascinante, muy reconocido en España, muy admirado y querido en México, el señor Mikel Eriksen, que está aquí con nosotros en uno de mis lugares favoritos aquí en Coyoacán, en el Ave María, lugar que yo suelo frecuentar, Mikel, con la familia. Aquí se pone un buffet a todo dar en fin de semana. En un barrio precioso. En el barrio de Coyoacán, un lugar que es muy lindo. Del DF, muy para que te lleves el sabor del DF. Sí. De tus muchas visitas, ¿las tienes contabilizadas, Mikel? No, porque ya son muchas. Muchas. Pero de las primeras veces que vine, si no la primera, ya me trajeron aquí. Ya te habían Y traído. luego por aquí hay otro barrio, San Andrés o San Ángel. ¿O cómo es? el barrio de Pedregal San Ángel, que es de los más bonitos Muy de bonito. México. Y toda esta zona es muy bonita. Aquí a 2 cuadras está el Museo de Frida Kahlo. Pasamos ahora con el coche. Entonces, ¿la música cómo te llega, Mikel? ¿De dónde viene esa parte? Sí, mis hermanas tocaban la guitarra, había un piano en casa. O sea, sí había una cierta tradición musical, pero no de dedicarse profesionalmente No a alguien ello. profesional antes que tú. Eso es. Y yo desde muy chiquito, 10, 12 años, tenía hermanas mayores, que es muy importante, con buen gusto musical. Ok. Entonces yo crecí escuchando a los Beatles, a los Rolling Stones. Lo que tus hermanas te ponían Entonces en yo- el disco LP. En vinilo, sí. en Long LP, play. En el long play. Y a mí me encantaba, me Perfecto. encantaba. Entonces yo enseguida cogí la guitarra que había ahí y empecé a sacar canciones. Y ahí arranca la historia. He arrancado un En cambio. una El etapa año primaria 84. de Duncan Du, que la entiendo como muy rockabilly, Sí. rock and rollerísima. Muy años 50. Sí, y muy Estábamos, en contra de lo que se estaba haciendo de rock en España. efectivamente, en esa época en España estaba toda la nueva ola, mucho sintetizador, mucho sonido procesado, muy sofisticado, las sombreras, La influencia británica de New Wave efectivamente, sobre los los españoles. nuevos románticos, Los todo New eso, ¿no? Romantics, durante- Y nosotros de repente empezamos a hacer canciones de los años 50 con un contrabajo, Raíz rock and roll. raíz, música muy de raíz. Y yo creo que por eso, éramos unos chavales muy jóvenes haciendo canciones bonitas, con una estética y una imagen a contracorriente del resto. Y empezó a funcionar y hasta aquí. Y todo lo que nosotros ya capturamos acá. De esta Aquí vinimos en el 86. 86 y llegan con una cantidad de grupos muy importantes. Hombres G. Hombres que habría que ponerlo un poquito Sí, quizá delante. Ellos abrieron el en terreno. una parte aparte. Pues llegan a Chapop, llega Duncan Du, La Chapop también es un poco antes. Duncan Du es contemporáneo de Héroes del Silencio. Los Héroes del Silencio. Habría que mencionar bandas que a mí me gustan mucho, El Último de la Fila, Fila, Loquillo, los Loquillos. Trogloditas. Sí, exacto, estaba pensando Bueno, en... Mecano, era el grupo más grande de todos. Pero más hacia el pop, Mecano, Sí. ¿no? Mikel. Y también una banda muy importante como adelantada, la de los de Mi Agüita Amarilla, Toreros Los Muertos. Toreros Muertos. Pasa por debajo de tu lugar de trabajo, mi agüita amarilla. Cuando vinimos aquí, enseguida te ponían la etiqueta de rock en español. Y era una etiqueta, rock en español. tu idioma Rock también. en tu idioma. Rock en tu sí. idioma, exacto. Nosotros hicimos una gira muy potente con Miguel Mateo. Era Miguel Mateos quizás. era la un banda. cantante argentino. Sí, cómo no. Y hicimos una gira por Estados Unidos como de 30 conciertos. Y ahí también sobre todo venía público mexicano de viviendo allí. Pero eso era rock en tu idioma, rock en español, todo ese tipo de Se adjetivos. etiquetó así y nosotros sabíamos que en España le pusieron La Movida está en Sí. y ahí salieron también muchos grupos, ¿no? Eso es. Una época muy romántica, muy bonita, Muy estaban muy bonita, chavales. irrepetible. En esa época, lo comentaba antes, la música tenía un peso que ha perdido, ¿no? La música se consideraba cultura, se codeaba con la arquitectura, con el cine, con todas las artes, ¿no? Y en las tertulias en televisión podía estar un poeta, un músico, un arquitecto. En cambio, la música poco a poco ha ido, al menos en España, degenerando y se ha La convertido, computadora. y se ha convertido en divertimento y en entretenimiento, ¿no? Y ha dejado de considerarse cultura, ¿no? Una pena. Bueno, son parte de lo que es adecuarse a estos nuevos tiempos, Mikel. Efectivamente. Son 10 años de muchos éxitos, un disco fundamental para la historia del rock hispanoamericano, en donde encontramos temas que son ya también adoptados por México y por muchos países latinos, en donde viene el súper clásico de ustedes, que En algún viene- lugar. en algún lugar, que viene siendo del segundo álbum. El segundo álbum. Que tiene también un detalle, a ver si nos lo puedes aclarar. Tengo entendido que el productor no quería que ustedes ejecutaran los instrumentos. Sí. Y hubo un conflicto que él había sido ya su productor.
y eso les causó muchos problemas. Con Paco empezamos, y realmente era el tercer disco, porque primero grabamos un LP. Nosotros llamábamos mini LP, Mini LP. que solo llevaba 6 canciones. Muy bien. Después de ese vino Canciones, que ya era un LP de 12 canciones, donde había 100 gaviotas y Fue tal. el tema del año Que en fue España. en España fue el tema del año y nos puso muy arriba. una gran canción. Y esos 2 discos los hicimos con Paco Trinidad Que es este productor. y éramos un trío y tocábamos los 3 y punto. Cuando nos enfrentamos al disco El Grito del Tiempo, que es donde venían en algún lugar, ya había mucha presión. Ya de repente teníamos un grupo grande, mainstream, hay que vender, hay que tal, y había mucho dinero y tal, y entonces el productor dijo que no teníamos nivel para tocar. Entonces ahí empezó con el conflicto de tú tocas, yo no. Entonces yo tocaba la guitarra, pero el batería no. Entonces el batería celoso de que tocara la guitarra, entonces yo no toco, pero tú sí. Creó un mal rollo y ese fue el germen de que el grupo se disolviese. Después de ese disco el grupo pasó de ser trío a dúo. El gusanito de la discordia comenzó ahí precisamente, fíjate. Y de hecho nunca más volvimos a trabajar con Paco Trinidad. Son 10 años de Entonces cierra. es un disco, perdona. Sí, perdón, para terminar con este. Es un disco con este- al que yo le tengo bastante manía, y de hecho es el que menos me gusta de mi discografía, pero es el disco que más ha vendido con mucha diferencia Qué y ironía. el más famoso. Qué ironía. Y vienes a México y todo el mundo habla la obra maestra, el mejor disco y tal, pero le tenemos manía por cómo se hizo, ¿no? Ese yo lo tengo en long play. Así Hombre. original.